Reciban un cordial saludo a todos los asistentes al presente evento. Dejo expuesto de antemano mi sentido agradecimiento a la organización de este proceso, a la Universidad de La Coruña por su apertura al mismo. Me permito hacer extensivo mi saludo al Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, dirigida por el referente del Derecho Procesal Español, Lorenzo Mujoz Sabadell, así como a todos los distinguidos catedráticos de los centros superiores aquí destacados. La presente ponencia lleva como título La oralidad en materia contenciosa tributaria, el caso Ecuador, para lo cual me permito hacer una reflexión y resumen tanto del procedimiento contencioso como de los cuerpos normativos que orientan su desarrollo, además de la implementación de la oralidad en los procesos a través de la vigencia del Código Orgánico de Procesos, COGEP. El procedimiento contencioso tributario en Ecuador tiene su eje fundamental en el Código Tributario y supletoriamente en lo preceptuado en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La Constitución de la República ordena la ingente necesidad de una transformación en la estructura del Estado y la administración de la justicia, teniendo como base fundamental los principios que rigen el cumplimiento de sus deberes y para el ejercicio de sus atribuciones. No por nada en el texto constitucional se incluyó como un derecho de protección el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, de conformidad a lo ordenado en su artículo 75. Pero calificar como de efectivo y expedito, así como investido de celeridad a un proceso con una duración inclusive de años, en absoluto se puede considerar que se cuenta con una garantía de seguridad procesal para las partes. Así, en definitiva, es el proceso contencioso tributario, un trámite que por su particularidad tiene desde la presentación de la demanda hasta la notificación del fallo en promedio una duración no menor de 3 años, siendo optimistas. Y si sumamos a ello la interposición de recurso de casación, es necesario agregar a ese término 2 años más, asimismo con un optimismo general. Se trata en efecto de un proceso que no es precisamente el vanguardista de la celeridad procesal en Ecuador, y me atrevo a decir que en toda Hispanoamérica. Y ahí que la necesidad de una justicia expedita constituye un clamor general. La Carta Fundamental del Estado en su artículo 168.6 ordena con relación a la administración de justicia que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Es decir, que se pregona el principio de oralidad como el horizonte sustancial en general. Con ello se aprobó, con fecha 28 de mayo del 2015, el COGEP, el cual reduce las cerca de 80 vías procesales a 4. Esto es ordinario, sumario, monitorio y ejecutivo. Se busca por ello que la justicia tenga un giro sustancial, expedito, eficiente, óptimo. Y con ello se originan retos para las partes al tener una justicia ya no basada en papel, sino ahora íntegramente en audiencias. Es entonces el rector de los litigios, con excepción de los ámbitos constitucionales y penales, que tienen sus cuerpos normativos propios. Es necesario referirse al punto mismo de la materia contenciosa, a la cual acuden quienes consideren que un acto administrativo habría lesionado su interés legítimo por simplificar una sola acción, para lo cual hay que recordar que el objeto mismo de la jurisdicción es la de tutelar los derechos de toda persona, así como realizar el control de legalidad de los actos administrativos, entre otros. Conforme el artículo 306.5 del COGEP, cambia el término para presentar la demanda contenciosa tributaria, ampliando el mismo a 60 días en relación con el término considerado en el Código Tributario, el cual dispone solo 20 días. Asimismo, con relación al término para contestar la demanda, el ente fiscal tendrá 30 días para presentarlas, ampliándose el término inicial de 15 días. A la demanda deberá acompañar, entre otros, los medios probatorios que disponga, los cuales deben estar orientados al sustento de las pretensiones del actor. En la contestación a la demanda, el ente fiscal deberá pronunciarse en todas y cada una de las pretensiones de la actora, la veracidad y autenticidad de los hechos y las pruebas que haya presentado el mismo, y deberá deducir todas sus excepciones. Presentadas las demandas y la contestación respectiva,
El juez tiene 5 días para examinar si cumple o no con los requisitos legales y generales. De no cumplirse, se dispondrá en el término de 3 días, ya no de 5 días como lo ordena el Código Tributario, se complete tanto la demanda como la contestación misma, con prevenciones de archivo del proceso de no completar o aclarar la demanda. En el término de 3 días, el juez deberá convocar a una audiencia preliminar, la cual deberá realizarse en un término no menor de 10 días ni mayor de 20. Deberá solicitar que las partes se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas, las cuales, de ser pertinentes, se deberá resolver de la tramitación de la audiencia y se deberá determinar la validez del proceso. Luego las partes deberán exponer tanto los fundamentos de la demanda como de la contestación a la misma, reconviniendo de ser pertinentes, aunque en materia contenciosa o tributaria es un tanto abstracto proceder a la reconvención por la naturaleza misma del proceso. El juez debe necesariamente promover la conciliación conforme a la ley dentro de esta audiencia preliminar. Más por la naturaleza del proceso contencioso tributario, resulta difícil proceder con la misma. Concluida la primera intervención y de no presentarse vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, se deberá anunciar la totalidad de las pruebas presentadas, formular objeciones, solicitudes y más. El juzgador podrá solicitar pruebas de oficio, así como rechazar, inadmitir o excluir pruebas conducentes a probar hechos notorios o que no requieran prueba. Se harán los señalamientos respectivos en caso de la práctica de pruebas ante la audiencia de juicio, como por ejemplo las diligencias periciales de análisis de la contabilidad del sujeto pasivo, cuyo resultado debe estar expuesto ya para la última citada audiencia de juicio, para proceder a rebatir su contenido por las partes con la realización de preguntas y repreguntas al colaborador de la justicia como lo es el perito. Como es obvio, en este proceso contencioso es necesario que se sustente de forma pertinente y oral la validez de los medios probatorios que para el efecto las partes hayan solicitado. Ya en la audiencia de juicio, una vez instalada la misma, se procederá con la formulación del alegato inicial por parte del actor, el mismo que expondrá y solicitará en razón de su defensa el orden de las pruebas que haya solicitado y con igual analogía se le concederá la palabra a la parte demandada. Se procederá con la práctica de las pruebas admitidas y conforme se solicitaron. Los peritos y los testigos que ingresarán al lugar previsto para la audiencia presentarán su declaración teniendo presente que no podrán ausentarse de la unidad judicial en el supuesto que exista la necesidad de aclarar su informe o testimonio. Luego de actuadas las pruebas, se dará lugar a la alegación respectiva de las partes, teniendo además derecho a una sola réplica. Concluido esto, el tribunal procederá a emitir su resolución, la cual será susceptible de la interposición del recurso de casación en el término de 10 días, ya no de 5 para la parte actora, eso sí una vez ejecutoriada la resolución. No obstante de ello, en la misma audiencia de juicio se deberá dejar sentada la interposición del recurso. Como se denota la totalidad de las actuaciones respectivas, el proceso contencioso tributario se encuentra investido de celeridad e inmediatez, teniendo como eje fundamental a la oralidad, lo cual conlleva un reto a las partes intervinientes del proceso, tanto para el actor como para el demandado, al tener que dominar técnicas de litigación y argumentación jurídica que sean convincentes y que calen hondo en la sana crítica del juez. El juzgador, a su vez, debe necesariamente contar con un perfil no solo en el ámbito legal, sino además contar con un vasto conocimiento de técnicas de contabilidad, uso de NIF, por citar algunos elementos y herramientas que conllevan la dinámica tributaria y el procedimiento determinativo como tal. Constituye un verdadero reto para las partes esta implementación de la oralidad en materia contenciosa tributaria. Al establecer a estas prematuras instancias fallas o vulneraciones a la seguridad jurídica y debido proceso, sería en verdad apresurado de mi parte, pero ya inició la oralidad como eje medular de la realización de la justicia tributaria. Agradezco su atención, espero vernos en otra oportunidad y por qué no en otro proceso. Un fuerte abrazo.